la parte de las deudas. Imaginamos que una persona ya está endeudada y no puede pagar. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Bueno, pues aquí tenemos la ley de la segunda oportunidad en España, con unas condiciones. Tenemos la subrogación hipotecaria o la novación hipotecaria, que no es otra cosa que cambiar las condiciones que tenemos de una hipoteca a otro banco. Ahora, bueno, están bajando los tipos, pero cuando han subido de forma exponencial, a muchas personas, evidentemente sin educación financiera, les ha pillado con el pie izquierdo, con esta expresión coloquial, y han empezado a pagar una cuota que no se imaginaban nunca que pudieran pagar. ¿Por qué? Por estos sesgos cognitivos que nos hacen pensar que los tipos cero era la norma y lo que siempre va a haber ahí. Hablando de tipos, que había gente que ni sabía lo que era un tipo. Pues la hipoteca tipo variable está referenciada hoy al Euribor a 12 meses, que es el dinero al que se prestan los bancos, el dinero entre sí. Normalmente es ese. Y el variable es que le meten un diferencial, con lo cual el Euribor, conforme se va moviendo, tu cuota también se va a ir moviendo. Y una vez que pasa eso y ya no podemos comer como estábamos comiendo o pagar el colegio de los hijos, pues tenemos que buscar soluciones. Eso también es educación financiera y no estoy hablando de libertad financiera, son grados de libertad para poder seguir pagando el colegio de los hijos. Y ahí hay estrategias. O estoy hiperendeudado, como digo, ¿cómo deshago la deuda? Primero, tengo que ser consciente de que tengo un problema con la deuda, igual que se es consciente cuando tenemos un problema psicológico y se acude a un especialista. Pues en este caso, la especialista te va a ayudar a través de una pantalla para que tú te vayas organizando, porque esta es una también de las premisas que yo tengo y es darle las herramientas al individuo para que poco a poco no vaya sintiendo que está en un entorno tan paternalista que le va a proveer de todo, no. Y en este punto, pues 5 estrategias, por ejemplo, de deuda que puede haber, no todas son para todo el mundo. Habrá gente que tenga que optar por la estrategia de reducción de deuda que sea menos ventajosa económicamente hablando. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y hay veces que el impulso psicológico de ver que he podido cancelar mira, los iconos estos inteligentes que salen. Y hay veces que cuando veo que he podido cancelar 500 euros de deuda que tenía en la tarjeta de crédito, eso me da un impulso y una motivación de decir, puedo, o sea, puedo hacerlo y me llevará a lo mejor un año, porque muchas economías no puedan ni siquiera ahorrar una parte. Cancelamos esta deuda, esto es salud financiera y vamos al siguiente paso. Esto a lo mejor lleva años, porque estamos en un punto de partida nefasto, como son muchos casos. Y para esos también es una formación de estas condiciones o en general cualquier libro, cualquier persona, como digo, que te pueda ir abriendo poco a poco, poquito a poco los ojos con un lenguaje muy sencillo y aterrizando algo tan farragoso como lo que hemos visto también históricamente. Te estoy poniendo algunos ejemplos muy reales, muy serios, que yo también me he tenido que enfrentar a unos cuantos, o reinventarte directamente, tener unos ahorros y tener que apoyar a tu familia con esos ahorros. O sea, tengo muchísimos casos, o jóvenes que están empezando, que sus familias no son adineradas y que se han tenido que reinventar y que nos hemos tenido que reinventar entre todos para trabajar mientras estudiamos, estudiar mientras trabajamos e ir ahorrando el céntimo. Y soy muy específica cuando digo el céntimo. Habrá un día a lo mejor en el que el céntimo no pese tanto, pero hay épocas en las que el céntimo pesa mucho para muchas familias. Y como digo, no todo depende de nosotros, aunque solo sea para saber el contexto en el que vivimos y cómo está esto estructurado, eso ya son unas nuevas gafas para ver el mundo. Porque voy a decir solo un dato. Todas las personas que estamos trabajando para un tercero, lo que vemos en nuestra nómina, esta parte bruta, que yo también lo he criticado muchas veces y lo pido aquí también en este canal, ¿por qué no vemos realmente lo que el empresario está pagando por nosotros? Porque eso es mi salario también. Me están quitando en torno a un 30%. Yo hablo siempre con grandes números, sé que todo es matizable, pero me están quitando un 30% que es mío, porque si no, no me contratarían. Y eso ya es una sustracción de impuestos que podría haberse reflejado de alguna manera. Luego ya tenemos el bruto y de ahí nos queda el neto. Y luego ya a decidir qué hacemos con el neto, porque es en el único lugar donde tenemos
margen de maniobra. Hay muchísimas cosas. Está la parte alta del patrimonio, que también tienen lo suyo muchas veces y están en jaulas de oro. Y luego está la parte más baja y para todos la educación financiera. Es absolutamente para todos y el día de mañana será algo natural, pero hay que hacer mucho trabajo. Bueno, de hecho, los grandes patrimonios obviamente no tienen los mismos problemas que los pequeños patrimonios, eso es más que obvio, pero también tiene su problemática muy seria a la hora de intentar conservar intergeneracionalmente ese patrimonio, que no es lo común. Lo común es que se lo terminen fundiendo precisamente por falta de formación financiera adaptada, eso sí, al caso de la gestión de grandes patrimonios, que requiere de otro tipo de técnica, aunque los fundamentos sean similares, pero la técnica concreta de, bueno, de cómo, por ejemplo, una gran fortuna cuando se divide entre 7 hijos o 5 hijos o 4 hijos, pues cómo la mantienes con una cierta unidad y coherencia de propósito que no se termine como buitres con la presa troceándola, ¿no? Pero antes mencionabas una forma de algunas técnicas para conseguir que la gente ahorre, ¿no? Por ejemplo, considerar el ahorro un gasto que llegue nada más, recibamos esos flujos de caja que pueden proceder o de nuestra nómina o si somos autónomos de las facturas que giremos, ¿no? ¿Cómo recomendarías a la gente que reenfoque sus finanzas personales para conseguir ahorrar? Es decir, ¿qué técnicas o qué estrategias? Hay gente que ya ahorra, pero que podría ahorrar más, y hay gente que dice, es que no tengo margen de ahorro alguno. Es decir, yo intento ahorrar, pero no puedo ahorrar de ninguna de las maneras. ¿Qué les recomendarías? Aquí tendríamos que hacer un barrido por todos los puntos de la vida, desde el transporte, la alimentación, los suministros, dónde estamos viviendo, si no lo podemos estar permitiendo o tenemos que cambiar. Claro que el cambio duele. Estoy hablando de cosas que, porque me dedico día a día, o sea, tengo mis clientes y son de todas las formas y conozco todos los casos que me he encontrado. Y muchas veces lo que más cuesta es el cambio, precisamente. Aunque el cambio a futuro sea mejor, tenemos una aversión a la pérdida. Y esto también lo transmito para que se conozca. Nos duele el doble perder que el equivalente a ganar. Es decir, 100 euros, perder 100 euros nos va a doler el doble de lo que nos va a poner contentos ganar 100 euros. Esto es un hecho. Entonces, bueno, partiendo del punto de partida de que es mucho más difícil cuando ya hay cierto recorrido, es decir, cuando las personas son más adultas, es más difícil pretender el cambio, salvo que la persona venga a mí o realice el curso de forma voluntaria o quiera esforzarse, porque insisto que es como ir al gimnasio, o sea, duele gestionar las finanzas y darse de bruces con la realidad es algo que duele. Pero lo que pueden hacer son muchísimas cosas, desde cómo ahorrar en todo, en toda la casa. Hay casas que son que gastan más y hay casas que gastan menos. Los vehículos. Realmente hay ciudades que se puede prescindir de tener vehículo. Te lo digo que yo he estado yendo también en bicicleta y en patinete durante muchos años, con frío, con calor. Yo he estado llevando también a mi hijo porque había una época en la que yo no me podía permitir comprar un vehículo y prefería, de hecho, o sea, no es que no me lo pudiera permitir, es que he preferido invertir en inmobiliario, que ha sido, gracias también a eso, como he ido construyendo parte del patrimonio, he ido invirtiendo al final en todos los lugares, pero sacrificando. ¿De qué sacrificaba? Pues yo no me he ido de vacaciones tanto, ahora ya viajo más, pero históricamente yo no me he ido de vacaciones, ni he tenido un móvil de alta gama hasta ahora que lo necesito, porque estoy todo el día, si no es contigo, estoy con otro y lo necesito, o sea, es una herramienta de trabajo. Y te lo puedes permitir también. Y me lo puedo permitir, me lo puedo permitir. Desde una perspectiva no de muy corto plazo, sino de largo. Eso es, desde un análisis racional de me lo puedo permitir. Mientras tanto, se prescinde, nos reinventamos a la hora de la alimentación. Hay una serie de supermercados, estoy hablando en España y no voy a dar marcas, que son muchísimo más baratos. Esto ya luego en el curso, pues todo esto se profundiza, ¿no? Pero son mucho más baratos y si hacemos ahí la compra, pues es mucho más barato hacerla. A la hora de hacer la compra,
tenemos que comparar por la parte pequeña, es decir, lo que se ve comparamos gramos y litros por peso. Nunca tenemos que ver el precio unitario y esto aplica a todo. Cuando estamos, no estoy hablando de invertir, ahora estoy hablando de economía familiar. Cuando estamos contratando un suministro, cuando tenemos un seguro, cuando, por supuesto, cuando vamos a hablar de hipotecas, esto es un gran mundo en el que no voy a entrar, pero que hay que dedicarle el tiempo que merece, porque de ahí se va a ir gran parte del dinero como tomemos malas decisiones. A la hora de decidir comprar algo, lo podemos hacer con cash, lo podemos hacer al contado. ¿Por qué? Esto va a doler. En el momento en el que empezamos a ver en un sobre billetes de 50 euros, billetes de 20 euros, de 5, y los vamos contando para algo, imagina que alguien se quiere comprar una televisión, el que ve la tele. Pues cuando la va a pagar y lo cuenta, dimensiona, duele una vez más esta compra. Entonces, en el momento en el que se crea este espacio temporal, sea quien sea, no hace falta ser un erudito, te piensas si verdaderamente te quieres gastar 500 euros en una televisión. Y si ya tienes esa televisión y estás viendo aquí el dinero, dices, bueno, voy a comparar aquí a ver, y vas comparando. Y en este espacio temporal pasan cosas. Y pasan cosas mágicas como que se va ahorrando y se van tomando mejores decisiones a la hora de reclamar. Cuando estamos utilizando o tenemos varias cuentas o tenemos varias tarjetas de crédito, muchas veces las tarjetas de crédito para la inmensa mayoría de personas no son de utilidad, salvo que viajes, porque tiene un seguro asociado cuando viajas. O sea, son cosas que hay que saber, pero en general paga con una de débito, que ves directamente el importe aquí, en Econoky, que es la empresa a la que van a poder acceder desde el curso. ¿Cuál es una de sus funcionalidades? Registrar de forma manual, que no es un agregador financiero, los ingresos y los gastos. Es una práctica igual de farragosa que saludable, porque cuando lo hacemos, una vez más, lo cuestionamos. Y si hoy invito yo, mañana vas a invitar tú. Poner un poquito de conciencia en todo lo que vamos haciendo. Las salidas fuera a la hora de comer, pues tenemos que ver cómo está la cesta de la compra versus comer fuera. Todo esto son decisiones que al final van sumando. O sea, estoy haciendo un barrido, como ves, por todo, pues habría que seguir haciéndolo en todo. ¿Le damos al niño paga o no le damos paga? Si le damos paga, ¿cuánta? Normalmente es muy bueno externalizar y, por supuesto, que empiece la educación financiera en el hogar. Y en el momento en el que tú le haces responsable de sus ahorros, el niño ya deja de ser tan caprichoso, porque ya ve que sale de algún sitio. En el momento que empieza a saber matemáticas, con los números se puede empezar con los niños, incluso antes, con los colores. Pero bueno, estas son técnicas que tampoco voy a profundizar. Hablar con la pareja. Cuando las cuentas son comunes, esto pasa también a nivel político, ¿no? Y a nivel país. Cuando el dinero es de todos, es muy fácil gastarlo. Cuando me lo he ganado yo y tengo que gastar mi dinero, pues yo ya miro dónde lo gasto, cómo lo gasto, cuánto y con quién. Pues esto cuando estamos, para las personas que vivan en familia y que compartan gastos. Hay que tener las cosas muy claras porque si no, si yo estoy compartiendo los gastos con mi pareja y por lo que sea yo quiero gastar y me quiero comprar ahora ya mis caprichos, pues estos caprichos muchas veces se hacen más a la ligera cuando se comparten gastos que cuando las cosas están muy claras. Todo esto, a la larga, se va rascando mucho y sale. O sea, salen ahorros y salen... Y ya se puede destinar a amortizar deuda. Vuelvo a estar en la parte más baja. Para amortizar deuda siempre y cuando sea deuda cara, claro, porque si es deuda barata... Si es deuda barata hay que mantenerla y no perder la liquidez. Claro. Matices entran todos.